Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Iki Life, Vivir en Propósito. Hoy, como siempre, les tengo invitados muy especiales. Hoy tengo a Pablo Molina Byers. Él es una persona que conocí recientemente en un entrenamiento que hice y Pablo se dedica a el coaching de profesores o educadores para incentivar un nuevo estilo de educación, unos nuevos métodos. Pablo inicialmente, desde su niñez, él me contaba que no le gustaba un poco el estilo de educación que estaba recibiendo y digamos que se reveló un poco. Bueno, ya él nos contará un poco más de esa parte, pero lo que sí quiero hacer énfasis es en que él quiere generar una futura generación en la que los estudiantes tengan, digamos, diversidad en los métodos con los que se educan, pero también que puedan aprender de una manera divertida y que también puedan expresar sus talentos y desarrollarlos de manera más conveniente para ellos y también que de una manera consciente puedan empezar a aportar más a la sociedad. Pero sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Pablo. Un momento, lo busco por aquí. Ahí va. Hola Pablo. Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Sí, ¿cómo estás? Aquí de mañana todavía en los Estados Unidos. ¿Qué más, Mm, Pablo? ¿Cómo va tu día hoy? Pues muy bien, gracias. La verdad que acaba de cambiar el tiempo un poquito. Llevábamos una semanita así nubla. Y hoy precisamente ha vuelto a salir el sol. Y donde vivo en Granada, que es el Andalucía, es el sur de España, Sí. tenemos Sierra Nevada, que hasta la semana pasada no tenía nada de nieve. Entonces, Ay, por qué fin ya lindo. tenemos esa bonita estampa. Muy contento con el día. Gracias, Pau. Bueno, me encanta, ¿Y me el tuyo? encanta. El mío, pues, empezando, pero ha empezado muy bien, muy bonito, muy soleado también. Pablo, nosotros hace días estamos tratando de coincidir y por fin hubo eclipse para que nos pudiéramos ver. Y muchísimas gracias, ante nada, por aceptarme esta invitación. Cuando te conocí, medio conversamos acerca de lo que hacías y cuando te empecé a seguir en las redes fue que me di cuenta el nombre de tu página en Instagram que se llama Generación Futura, Ujú. que te dedicaba a hacer al coaching, pero de maestros. Entonces, cuéntame un poquito, primero que todo, cómo inició todo este interés en ti por Ujú. hacer un cambio en el sistema educativo. Uf, vale, Pau, pues muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por tu invitación y traerme de invitado a fabuloso programa que me encanta. Me he tragado ya los 5 capítulos que hay. Gracias. Em, ¿Cómo inició el interés? Te diría que intrínsecamente a lo largo de mi vida me he visto en contextos en los cuales era consciente de que otra manera era posible, ¿no? Otra manera de aprender y otra manera de educar era posible, porque ya la había vivido, ¿no? En muchos aspectos. Cuéntame un poquito de eso, cómo lo viviste Ujú. tú. Pues yo nací en el hecho de una profe de inglés, mi madre es inglesa, Ok. y se mudó aquí a España, donde conoció a mi padre, más concretamente en Córdoba. Entonces mi madre se dedicaba a la enseñanza del inglés y a día de hoy sigue siendo una tremenda profesional, una de las personas que más admiro y su manera de enseñar, no solamente en la clase, sino en casa, Ujú. es un poco a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Yo veía otras maneras de aprender y otras maneras de educar. Y uno de mis primeros recuerdos, de hecho, es con, no sé, diría unos 4 añitos o cosas así, con la barbilla así ¿Eh? en la mesa y viéndola a ella dar clase. Ajá. ¿De lo Ent- pequeño o de lo aburrido que estabas? De La lo barbilla. pequeño, porque no me alcanzaba más, no me Ok. llegaba más alto, estaba sentado en la silla. Y de hecho, si puedo hilar con ese comentario, Pau, de lo aburrido que estaba, aprendí una lección muy temprana, porque un día, me acuerdo, fui a mi madre y le dije, mamá, estoy aburrido. Sí. Y me respondió así, muy neutralmente, solo las personas aburridas se aburren.
Y como que me chocó tanto que dije, ah, sí, vale, pues ya está, voy a buscar algo que hacer. Y mira, pues precisamente me acabas de desbloquear ese recuerdo, por así decirlo. Entonces, Pau, por retomar un poco la pregunta de dónde llegaba ese interés, puede ser que el contraste que yo he vivido en cuanto a diferentes paradigmas educativos, gracias a mi madre en casa y lo que pude vivir simplemente estando en clase cuando ella enseñaba, y luego lo que vivía en el sistema educativo español. No puedo decir que tuviese una mala experiencia, digamos, en primaria y en secundaria. Creo, posiblemente tristemente, experiencias y eventos que todo alumno ha podido vivir en primaria o en secundaria, ¿no? Hoy en día ya tenemos un nombre, acoso en español, ¿no? O bullying, y le ¿Sufriste pusimos un bullying? nombre. Claro, sí, un poco sí. No excesivamente, pero sí esa... La expresión en inglés sería como the jungle, ¿no? En muchas Ajá. ocasiones sentía que ir al colegio podía llegar a ser la jungla. Sí. Un poco pasar desapercibido, ¿no? Llevarte bien con quien pudieses, pero definitivamente como teniendo mucha sensatez de a quién irritabas y a quién no, y a quién evitabas y a quién te acercabas. Entonces, Ujú. pues seguramente todas esas vivencias propiciasen esa conciencia sobre que debería de poder haber otra manera de vivir ese aprendizaje. Y bueno, pues un buen día, recuerdo que en el coche le comentaba a mi madre que no estaba haciendo nada en el colegio, que no estaba aprendiendo gran cosa. Recuerdo, bueno, pues estudiar a lo mejor un día antes de cada examen y sacar una nota aceptable. No bueno, en ocasiones sacaba dieces y en otras ocasiones sacaba 6, 5, pero no suspendían, siempre era como de notable. Ujú. Y realmente no sentía que me estuviese aportando gran valor lo que hacía en el colegio. Y mi madre, siendo la gran visionaria que es, me dijo, bueno, pues ¿quieres ir a estudiar a Inglaterra? Y bueno, como que me llamó la atención eso, y vale, pues sí, ¿por qué no? Empezamos a barajar la idea y eso fue cuando yo tenía 15 años y en un principio la idea era ir solamente para cuarto de eso, en lo que aquí en España sería como el último año de educación secundaria obligatoria. Pero cuando fuimos a Inglaterra, fui a un colegio público en Inglaterra, internacional. Entonces había como que muchas diferentes culturas, alumnos de diferentes culturas. Y me acuerdo entrevistarme con el director del colegio y me dijo, Pablo, puede ser que te vaya mejor empezando bachiller porque allí en Inglaterra, digamos que la ESO está estructurada un poco de otra manera, los 2 últimos años funcionan juntos, entonces yo me habría perdido el primer año de esos 2 últimos años. Entonces me dijo, tal vez te sea más fácil empezar bachiller de nueva, y así fue, con 15 años me fui a Inglaterra, viví con unos amigos de la familia, cuyos hijos también iban a este colegio, y empecé lo que es el bachiller, ¿no? Que son los 2 años previos a poder acceder a la universidad. ¿Y qué Ujú. tal fue esa experiencia diferente en cuanto al nivel educativo del sistema que Mm. estabas viviendo en España y en Inglaterra? Pues totalmente diferente, o sea, más allá, Pau, de lo que significó para mí como aprendizaje, como desarrollo personal, Ujú. pues ya te digo, yo tenía 15 añitos, era todavía un adolescente y hacer eso, o sea, y de hecho hablaba inglés, pero siempre digo que realmente cuando fui a Inglaterra ese primer año noté como mi primer idioma pasó a ser el inglés. Mi primer idioma, mi lengua materna siempre había sido español, y hablaba inglés con mi madre siempre sin ningún tipo de problema, pero en ese año también sentí ese cambio. Ujú. Entonces, sumado a todo ese crecimiento, en cuanto a la experiencia educativa, me abrió los ojos por completo. Ahí aprendí a escribir académicamente. Me acuerdo que el primer ensayo que tuve, que me pidieron, pues cogí un folio y me Sí. puse a redactar. Y mi profesora de inglés, en una hora libre, me vio por ahí por la zona común y me dijo, Pablo, ven, siéntate aquí conmigo un rato. Y me sentó y me dijo, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué proceso mental estabas involucrado cuando estabas escribiendo esto? Y ahí, sin yo saberlo, y ella tampoco, nos dimos cuenta de que simplemente no me habían enseñado nunca a escribir un ensayo. Pero Lo te que lo me- dijo que estabas pensando porque quedó mal o porque quedó muy brillante.
Luego quedó mal, quedó mal, Ok. quedó estrepitosamente mal. Yo O con toda sea, mi buena es intención, que te pero... digan que estabas pensando, yo pensé que era demasiado inspiracional. Ay, Entonces, no. ojalá, ¿te imaginas? No, que va, para nada. Todo lo contrario. Fue estrepitosamente mal. Bueno, tendría sus puntos buenos, obviamente, pero simplemente nunca había desarrollado ese tipo de actividad. Y para Sí. hacer un ensayo, pues te plantean una pregunta, y en este caso, al ser la asignatura de inglés, pues era una pregunta sobre un texto literario, no recuerdo la pregunta en sí, pero sería algún tipo de análisis de texto con opinión propia, etcétera. Muy probablemente no respondiese a la pregunta muy allá, ni estructurase el escrito en sí. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí agradecí mucho el que me enseñase a escribir. Me acuerdo, eso fue en inglés. En música, cuando me pidieron un ensayo previo, lo que hice fue irme a internet, Wikipedia, diferentes páginas web, copiaba el texto, lo pegaba y fuera. Y eso mandé. Y mi profe Ujú. de música me cogió un día también, me dijo, ven, Pablo, siéntate aquí. Me acuerdo que tenía mi ensayo, los diferentes párrafos en diferentes colores, y me dijo, mira, este texto es de esta página web, este otro es de esta otra, esta parte es de aquí. Esto así no se puede hacer. Entonces, yo tampoco era consciente de que eso no se podía hacer, porque es lo que venía haciendo en España todo ese tiempo. Entonces, bueno, tras varias experiencias así, me acuerdo también, teníamos una asignatura que no era filosofía, sino que era teoría del conocimiento, diferentes métodos en el cual el ser humano intenta expandir su conocimiento, y me abrió muchísimo la mente, ¿no? Digamos que nuevamente volví a ver otra manera de enseñar y aprender, que para mí era mucho más potente, Pau, porque te situaba a ti, el alumno, mm, con una responsabilidad sobre tu propio aprendizaje. Y entonces Y ya hasta el después que momento... terminas Ujú, esos 2 años que te hicieron hacer antes de entrar al college o a la universidad, ujú. ahí empiezas a estudiar que una vez te diste cuenta de este vacío que había en la educación o fue mucho después que te diste cuenta de esto. Creo que en ese momento tal vez no tuviese esa conciencia todavía, Ujú. simplemente pude observar, ¿no? Fui consciente de que yo estaba aprendiendo de otra manera, ¿no? Y una manera que me gustaba mucho más. Me daba mucho más espacio, más autonomía, mucho más confianza, ¿no? Porque realmente los profes te depositaban su confianza en ti, y eso como que te daba alas para decir, oye, pues si están confiando en mí, quiero poder demostrar que no es en vano eso que están haciendo. Entonces, por responder a tu pregunta, no creo que fuese consciente del vacío que yo había sentido por mi experiencia educativa en el sistema español hasta el momento, pero sí empecé a decir, oye, pues esto me gusta mucho más, y esto lo disfruto mucho. Y creo que sobre todo sería eso, era consciente de que me gustaba, estaba disfrutando de aprender, cosas que hasta el momento tal vez no había vivido o experimentado tantas veces. ¿Y qué estudiaste después? Pues después me fui a la universidad y estudié enseñanza del inglés como lengua extranjera. Em, Seguir los pasos de tu mamá. Efectivamente, sí. Mi madre, irónicamente, estudió diseño de exteriores, pero acabó formándose como profesora de inglés y ejerciendo de eso. Y sí, era algo que yo ya había visto, ¿no? Sabía que me gustaban las personas, me gustaba poder compartir ese tiempo con ellos y ellas. Y bueno, lo vi como una profesión con muchísimas opciones laborales también. Siempre me ha gustado viajar, entonces pues también dije, bueno, esto puede ser una buena manera de hacer todo eso. Y sin pensarlo mucho más, mm, me enrolé en eso y fui a la universidad a estudiar eso. Ok. Y entonces, ¿de dónde nace Generación Futura? Que es el nombre Wow. de tu marca. Sí, pues Generación Futura nace más de 10 años después, tras haberme graduado como profesor de inglés como lengua extranjera, haber trabajado en el sector y haber tocado pues prácticamente todos los roles y posiciones que se puede tener en el sector de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Hablo de profesor, todos los niveles, esto que en Europa, ¿no? Está entre el A1 y C2. Son diferentes niveles que se pueden tener en un idioma europeo. Todas las edades, le he dado desde
niños y niñas de 3 añitos hasta mi alumna más mayor, que era una abuelita de 80 años. Ah, genial. Y bueno, pues toda esa experiencia, el formar a compañeros también, pasar a ser especialistas de examen o especialistas de young learners, que lo llamamos, de jóvenes aprendices, de niños chicos prácticamente, Ujú. jefe de estudio, director académico, prácticamente llevar una academia, llevar una empresa y 7 años de eso, en los cuales aprendí muchísimo, me llevaron un poco al síndrome este de estar quemado, ¿no? El burnout y decir, bueno, pues creo que sentía que ya no crecía tan exponencialmente y dije, vale, pues necesito hacer alguna otra cosa. Y me fui a viajar 2 años, ¿A dónde te fuiste? pues me fui con billete de ida solamente a Nueva Zelanda, Ay, qué chévere. a las O sea, antípodas de España, sí. ajá. ¿Y qué tal la experiencia allá? Guau, pues espectacular. Pau, te puedo decir que al igual que cuando me fui por primera vez a Inglaterra a estudiar, cuando fui a Nueva Zelanda, ya no solamente Nueva Zelanda, sino mi viaje durante esos 2 años, nuevamente sentí como que era la siguiente fase de crecimiento, ¿no? Como entrando a esa nueva etapa vital en la que sentí que me desarrollé muchísimo como persona de nuevo. Ujú. Y todo lo que te pueda decir es poco de ese viaje. Las personas a las que conocí, los sitios que pude ver, las aventuras que viví, hasta el día a día, de comprarme la furgoneta, camperizarla con ayuda de amigos que había hecho allí. Y luego nunca se me olvidará la sensación de llegar a una rotonda y decir, bueno, la decisión más importante que tengo que tomar es si girar a la izquierda o girar a la derecha. Pues, es que La sí, simplicidad. total, 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 sí. Ok. Pero Entonces, bueno, pues, ¿esto cómo se conecta con con generación generación futura, futura? sí. Después de este viaje, vuelvo a España en 2019 y quería complementar lo que, digamos, la artesanía que ya había yo labrado, ¿no? El arte de la docencia. Ujú, No quería abandonarlo completamente, entonces quería complementarlo con algún otro set de habilidades, con alguna otra disciplina que me permitiese poder abarcar a más, porque yo estaba en el aula, entonces tenía contacto con mis propios alumnos y alumnas y con mis compañeros de trabajo. Salvo alguna conferencia, alguna charla, tampoco llegaba más lejos, ¿no? Entonces quería poder compartir y seguir aprendiendo con más personas. Y investigando, pues di con el coaching personal y ejecutivo y pensé, oye, pues todas estas habilidades que un coach necesita se complementan muy bien con lo que creo que puedo aportar en el aula. Entonces me formé como coach, empecé a implementar principios del coaching en mi propio aula, con mis propios alumnos y compañeros de trabajo. Y a raíz de ahí dije, oye, esto realmente ayuda a mucha gente y realmente estaba muy alineado con esa idea que te comentaba antes de la propia responsabilidad, ¿no? De uno mismo en su camino de aprendizaje. ujú. Entonces, siento que realmente utilizando principios del coaching e implementándolos en el aula o en entornos educativos, empoderamos a todas esas personas a ser dueños de su propio aprendizaje. ¿Te refieres a los estudiantes? Porque lo que entiendo yo es que tu empresa trabaja es con los educadores. Sí, Ok. principalmente sí, Pau. Digamos, el mayor volumen de trabajo que realizo es con docentes. Entonces, ya te digo, a día de hoy, de dos maneras. Una manera principal es individualmente, de uno a uno, y eso lo hago con procesos de coaching, Ujú. que para todas las personas que hayan podido vivirlo, experimentarlo o que sean coaches que nos puedan estar escuchando, se basa en hacer una sesión o un proceso de coaching simplemente aplicado al entorno profesional de un docente. Sí. Entonces, al igual que un ejecutivo, un líder de equipo, pues los docentes también pueden y con grandes Cualquier beneficios. persona Entonces, puede. efectivamente, porque al fin y al cabo, gracias, estamos trabajando con personas, Sí. ya sean docentes, ya sean lo que sean. Entonces, esa es una de las vías y la otra es con formaciones a equipos de docentes en los cuales no llega a ser coaching tan puro, ya que sí suele tener elementos de mentoring, elementos de formación, digamos, direccional,
sí utilizo muchos principios de coaching y trabajo con los equipos de docentes y con el equipo directivo de la institución para asegurar que todo esté alineado, que los valores de la empresa o del colegio se vean representados por los propios docentes y que todo eso finalmente llegue al aula. A ver, para entender un poco mejor, estos establecimientos educativos tienen que tener un concepto como más holístico, un tipo de educación más consciente. Asumo yo, puede que me equivoque, que solamente van a ser personas que realmente estén interesadas en generar un cambio en el sistema educativo. A día de hoy, Pau, todos los colegios con los que he trabajado y que se han puesto en contacto es porque tienen algún interés más allá del seguir haciendo su trabajo. ¿Y cuál es la diferencia de su educación? ¿Qué es lo que hacen Em, diferente? Te diría que la diferencia es las ganas de poder y querer aportar más o mejor. Entonces, te diría que es la actitud de querer seguir progresando y de seguir mejorando y creciendo como comunidad, no solamente los docentes, sino poder aportar más a los propios alumnos. Y estoy ahí en proyecto para poder también involucrar a las familias. Qué También lo veo lindo. como otro pilar importante en Súper educación. importante. Pero Pablo, de pronto no me expresé bien en mi pregunta. Me refiero es al tipo de educación que ellos proveen. ¿Es Ujú. diferente a la del sistema o es Ajá. simplemente el mismo pensum académico? ¿Simplemente cambia el estilo de sus profesores, cómo llegan a los alumnos o realmente cuál es Ujú. el impacto o el cambio para esas generaciones futuras? Vale, Pau, gracias por la reformulación. A ver si ahora sí atino y te la respondo bien. Vale, la diferencia, si hacemos una entrevista en junio o julio, te podré dar más información porque preveo haber acabado una formación con mi primer centro del profesorado de los colegios públicos en España. ¿Vale? Ujú. Ya te digo, estoy en proceso de ir cerrando ese posible proyecto y sería el primer centro del profesorado donde todos los profesores trabajan en colegios públicos. Entonces, hasta el momento, todos los colegios con los que he trabajado son privados o concertados. Posiblemente, por eso, ya tengan una predisposición a diferenciarse en cómo educan. Mm, Y el modus operandi, la manera con la que trabajo, es sentándome con jefe o jefa de estudios, la persona responsable del equipo de docentes, y haciendo un análisis de las necesidades docentes. Evaluamos cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las necesidades, hacia dónde quieren crecer. Contrastamos eso con los propios docentes. Oye, esto es lo que hemos visto, ¿es esto realmente lo que queréis? Por favor, aportar más. Y a partir de ahí diseño una formación en la cual realmente pueda tener un impacto real en esa generación futura. Entonces, por daros algo más concreto de las necesidades que han podido surgir, son cosas como el enganche, el cómo interesar, el cómo mantener ese interés, el cómo fomentar esas ganas de aprender, cómo hacer que el aprendizaje sea activo y no simplemente sea pasivo como alumno o como docente. ¿Qué mensaje estoy dando si yo voy al aula y simplemente comunico mi conocimiento? Digamos que mi alumno entonces es pasivo, solamente estar ahí y aprender por osmosis. Sí. Entonces, cómo involucrar muchísimo más a todo el alumnado, cómo hacerle parte activa y responsable de su propio aprendizaje, Ujú. cómo enseñarle a tomar conciencia sobre esos procesos en los que se le está involucrando. Y por ahí pasa, pues, educación y gestión emocional, un poco de PNL, para mejor entender y reencuadrar creencias. Entonces eso es multinivel, se trabaja con los profes, ellos lo trabajan con los alumnos, muchísimas habilidades blandas, Ujú. el comunicar, el compartir, el establecer un terreno en común. Todo ese tipo de cosas son cosas que han surgido en otros procesos, en otros proyectos y que hemos trabajado. Bueno, y los profesores, los educadores tienen estas herramientas para lo que tú dices, hacer que el estudiante se interese, pero también tienen un cambio en su pensum o para interesarlos en la historia, en las matemáticas, en lo Mm, que el mismo sistema convencional mm, sigue teniendo como educativo, porque es que ya es llegar a cambiar también el pensum y mm, de pronto agregar nuevas asignaturas.
Por ejemplo, inteligencia emocional Mm, en un colegio público donde el Estado es el que rige cuál es el pensum académico, ¿cómo funciona allí? sí, Paola, aquí funciona de esa manera, ¿no? El Estado determina cuál es el currículum y los colegios públicos pues tienen que cumplir eso. Bueno, la educación en España muchas veces se suele usar como moneda política, entonces las leyes educativas cambian muy constantemente. Y los docentes y los centros educativos pues se ven obligados a adaptarse a todos esos cambios y poder proveer lo que la ley les está pidiendo que proveen. Entonces, cambiar eso creo que requiere de un sistema mucho más complejo o un actuar mucho más Más- minucioso. Podría darnos eso para otro podcast por completo. sí. Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Cambiar el sistema desde dentro. Entonces, ¿dónde sí tienen más libertad para poder moverse libremente? Pues en los colegios privados y los colegios públicos. Y academias privadas también, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde estoy empezando a actuar. Llevo alrededor de un año y con el objetivo de poder también tener un impacto positivo en docentes de la pública. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues sí, inevitablemente lo que muchas veces traigo es el concepto de agency, que es en inglés, que es la propia voluntad de alguien, ¿no? Ejercer esa voluntad propia, ese empoderamiento, ese realmente creer que tenemos la potestad sobre nuestras propias vidas y hacia dónde y qué queremos hacer. Si eso es lo que queremos inculcar a los alumnos, pues como docentes tenemos que también creernos eso, ¿no? O por lo Sí. menos vivir eso. Entonces, efectivamente, como aludías antes, sí, se trata muchas veces de reencuadrar muchas creencias educativas. Ujú. Y si me permites compartir una Claro. rápidamente, uno de los primeros procesos que tuve con una profe de un colegio público, le quedaba justo un año para jubilarse y cuando trabajamos juntos, su objetivo era traer alegría al aula. Ella quería que su último año Mm. lo caracterizase la alegría. Entonces, el hecho de que tras 30 años en la educación, en su último año, ese fuese su reencuadre, el decir, oye, yo quiero traer más alegría al aula, porque no es algo que yo tenga. Pues para mí fue algo súper, ego aparte, fue algo súper enriquecedor poder. O sea, cuando ella dice alegría es simplemente traer diversión en la manera en Ujú, que ella educa para ujú. hacerlo más divertido. Pau, como estábamos dentro de un contexto de un proceso de coaching, para esta persona en particular, alegría significaba o era representada por risas, un ambiente más distendido, el espacio para el humor dentro de clase Mm. y para ella también soltar un poco y permitirle ese espacio a sus alumnos, Ujú. para que ellos y ellas mismas pudiesen colaborar a esa alegría, ¿no? A ese estado alegre que ella quería crear. Digamos, esas serían las medidas y las acciones que tomó. En alguna medida, pues fueron poder generar más juegos, poder generar otras maneras más activas que involucrasen mucho más el movimiento, participar ella en ese tipo de cosas, su relación con el error y figura, El permíteme, ¿no? perfeccionismo. Claro, para Qué ella en interesante. concreto, involucró todo ese proceso. ¿Y cómo terminó ella al final? Porque es que esto también cambia, obviamente, Ujú. su percepción y hasta su estado vital, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Si me permites un pequeño paréntesis, ante todo proceso de coaching, aunque esté orientado a un objetivo profesional, inevitablemente, como personas que somos, también va a tener o debería tener un Impacto. efecto positivo personal. Entonces, gracias por hacer esa pregunta, porque ella al final del año pues se sentía muy feliz y no por consecución de su objetivo, sino por el propio camino que le llevó ese último año de el simple hecho de poner esa conciencia y ese esfuerzo en poder ser ella más alegre y traer esa alegría al aula, pues tuvo esa repercusión positiva en ella a lo largo de ese curso, ¿no? Imagínate también Entonces, cómo ella iba a terminar su vejez ya con esta nueva actitud, fuera del fíjate, aula y una mm, nueva visión en lo que queda de vida. Y esto sí. me parece muy interesante y bonito que las personas entiendan el poder que tiene. No voy a hablar solamente de la herramienta del coaching, sino Mm, el hecho de tomar conciencia, el hecho de darte cuenta de lo que es realmente importante, hacia dónde tenemos que girar la mirada, porque precisamente lo que tú quieres cambiar, ese sistema educativo, es el que ha hecho que muchos de nosotros
nos limitemos durante muchísimos años las capacidades que tenemos en cómo mostrarlas, cómo florecer ante Ujú, ellas. ujú, Entonces, lo que tú decías ahora, a través de un sistema como digamos multinivel, porque es que realmente empiezas desde las cabezas, no ujú, se ha llegado todavía al sistema como tal, pero ujú. es como que tú te estás infiltrando en él. Un espía en el sistema. Sí, a ver cómo lo cambio. Pero mira que tiene que ver mucho con que también haya, así como necesitamos los coaches, el cliente que sí quiera hacer el cambio, pues en tu caso Mm, es que el colegio, la institución educativa ujú, esté dispuesta también a impartir un nuevo método. ujú. Dentro de estas que he estado trabajando, ¿tú has hecho que haya nuevas asignaturas para los jóvenes? Pues Pau, gracias a mí, no me gustaría decir que se han añadido ninguna asignatura, sino Ujú, que como he trabajado hasta el momento, es habilitando, por así decirlo, acompañando a los propios docentes a que ellos ellas mismas instalen procesos dentro de su institución en los cuales ellos pueden seguir enriqueciéndose, creciendo profesionalmente, porque yo estoy con ellos durante un periodo finito de tiempo, ¿no? Que es lo que dura la formación. Varía según a la frecuencia, las necesidades, los objetivos. ujú. Pero indiferentemente, habrá un momento en el que yo no esté. Precisamente uno de mis objetivos es no crear una relación de dependencia hacia mí o hacia alguien externo, Lo que es como el coaching. apoyo, claro, efectivamente, como apoyo perfecto, como... em, Darle las herramientas para que ellos sigan haciéndolo de su propia efectivamente. cuenta. Ujú. Eso es. Entonces, a raíz de ahí, sí sé que instituciones han instaurado, pues como te decía, procesos en los cuales ellos mismos, lo que es el equipo docente, siguen poniendo conciencia y actuando sobre su propio aprendizaje. Como por ejemplo, me consta que quedan como para café digitalmente y comentan artículos que han estado leyendo, eh, y sobre todo cómo aplicarlos al aula. El simple hecho de quedar, porque la docencia muchas veces puede ser una profesión muy solitaria. Estás con tus alumnos, pero realmente no siempre tienes la tribu que escuchaba en otro Sí, podcast, no siempre tienes la la comunidad. comunidad, Mm, exacto, que te apoye, que te sostenga, con la que puedas compartir. Entonces, en algunas instituciones, ese ha sido uno de los primeros procesos que han ujú. creado. El de, oye, pues vamos a crear esta comunidad en la cual podamos compartir, ayudarnos. Se han interesado, por ejemplo, en la PNL, se han interesado más en cómo poder aplicar principios del coaching al aula, sin tener que crear una nueva asignatura, sin tener que salirse del currículum establecido. Entonces, para mí realmente ahí es donde está el éxito, que estas personas se han empoderado, por decirlo de alguna manera, o han tomado responsabilidad activa, han sido proactivos ante su situación y han creado sistemas en los cuales ellos se siguen nutriendo, ¿no? Y al estas personas seguir nutriéndose, lo que más me llena a mí es que realmente al final llega al aula e impacta a esas generaciones futuras. Ay, Pablo, pues te felicito y yo sé que vas a generar un gran impacto, porque es que estas Muchísimas gracias. semillitas se ven en las generaciones futuras. Mm, ¿De dónde viene el nombre que me llama ujú, mucho la atención, el nombre de ujú. tu empresa? Realmente, Pau, entiendo, sin yo haber estudiado marketing jamás, ¿no? Ahora estoy siendo muy autodidacta, llevo ya muchos años siendo muy autodidacta, pero entiendo que hasta cierto punto pueda ser algo confusa la selección de ese nombre, porque quien finalmente se beneficia es la generación futura y el para quién lo hacemos y el para qué es para esa generación futura. Sin embargo, para que esa generación futura se vea Beneficiada. efectivamente requiere que los docentes y las propias instituciones parte de ese cambio. Entonces, mi servicio realmente es para esos docentes y para esas instituciones y los beneficiados, además de ello, es la generación futura. Entonces, Mm, bueno, Pues de ahí viene. enhorabuena, te felicito, Muchísimas Pablo. gracias. Y también lo comentabas ahora que estás Mm, con un proyecto para empezar a trabajar con los padres de familia. mm, ujú, ujú, ujú. Este vendría siendo como especie de talleres. Efectivamente, sí, está muy en pañales, Pau, está en concepto todavía, pero indiferentemente tiene que haber o según yo lo entiendo, un apoyo, un respaldo, una continuidad
desde casa. Esto no me lo he inventado yo, ni he sido la primera persona en pensarlo, pero sí creo que se puede hacer mucho más para realmente instaurarlo, para que realmente pase algo, ¿no? Y no solamente se quede en concepto, sino que se actúe sobre ello, ¿no? Ujú, Entonces, el proyecto en sí pasa a través de estas instituciones con las que trabajo, pues hacer esas preguntas. Oye, ¿cómo podemos involucrar a las familias de manera que sean un apoyo más, ¿no? ¿Cómo podemos involucrarlas como parte del proceso y sean una pata más que ujú. sostenga la formación de esta generación futura? Pasa por conversaciones con instituciones y personas que están en posición para poder no solamente contactar, pero hacerle llegar todo esto a la familia y a ver por dónde sale todo. Pablo, y también vi en tu perfil que tú haces las publicaciones en inglés y en español. Mm, ¿Con quiénes trabajas? ¿Tú viajas hasta Londres o a otros países para ello? Porque diriges la mentoría y todo en ujú. inglés. Pues eso me viene muy bien, Pau, el hecho de ser bilingüe. Trabajo en inglés suelen ser academias de inglés, en las Mm. cuales los propios docentes o imparten inglés o son nativos de inglés, Sí. por lo tanto es mucho más productivo y efectivo hacer esa comunicación en inglés, o con empresas en las cuales su trabajo se desarrolla en inglés. Entonces, por ejemplo, estoy también a la espera de poder hacer una formación con una empresa en Madrid, la cual sus trabajadores pues se comunican todos en inglés. Y el por Ujú. qué lo hago en ambos idiomas es porque tal vez esto tampoco sea la mejor estrategia de marketing. No me gustaría que nadie se quedase fuera. Con tus Mm, estudiantes. Desde que tú empezaste a ver que el coaching era una herramienta muy valiosa, cómo sientes que fue el cambio en ellos cuando empezaste a impartir también tú como nuevas mm. estrategias y formas de enseñanza? Pues si te tuviese que elegir solamente una cosa, Pau, te diría la conciencia. Esa toma de conciencia sobre la capacidad de actuación que tienen sobre su propio aprendizaje y ya más allá, la propia conciencia sobre su proceso de aprendizaje, sobre cómo están aprendiendo y qué les gusta aprender y cómo les gusta aprender. Ujú, Entonces, digamos, es un despertar hacia una habilidad que yo creo que es vital, que es el aprender a aprender a lo largo de toda la vida, porque personalmente considero que por como trabajo estoy en continuo aprendizaje, ¿no? ujú. Entonces, te diría que ese sería el mayor cambio, desde ser más capaces de identificar cómo se sentían y primero pasaba por ahí, identificaba cómo se sentían, tal vez, bueno, según la edad tendríamos conversaciones del qué y el por qué se sentían de esa manera. El ver la neutralidad de la emoción, ¿no? No me gusta calificar las emociones como buenas o malas, todas tienen una intención positiva y prefiero decir que hay emociones que nos gustan más, que son más cómodas y menos cómodas de sentir. Tal vez no nos guste sentirnos tristes, Ujú. pero esa tristeza tiene una intención positiva, tal vez la de sanar. Toda- Entonces, pues pasando por esa primera fase de identificar y aplicado ya dentro y fuera de ese proceso de aprendizaje, pues directamente cuando venían al aula, yo siempre he dado clases en inglés, y una pregunta tan simple como How are you? ¿No? Ujú, ¿Cómo estás? De repente toma una dimensión completamente diferente, porque ya pasa de ser un mérito trámite social, es una construcción social que cuando ves a alguien le preguntas, How are you? ¿Cómo estás? Y todo el mundo dice, ah, bien. Realmente pararse al principio del aula a pensar, vale, ¿cómo estoy? How am I? Pues bueno, pues los más chiquititos te dirías, today I'm sad. Oh, ok. really? Why? ¿No? Estoy triste hoy. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, pues esa toma de conciencia, ¿no? Y eso, digamos, extrapolado fuera del contexto de aprendizaje y dentro, un crecimiento exponencial, ¿no? En técnicas de estudio, en ser conscientes de, vale, estoy aprendiendo esto para esta habilidad, ¿no? O para esta técnica en concreto, o para poder comunicarme con X. E incluso Entonces, creería yo, Pablo, que también entender que cualquier cosa que no le vean el sentido, tiene su ujú. sentido y lo verá en algún momento.
así como lo hemos hecho nosotros. Efectivamente, ¿no? Sí. Precisamente, Pau, estoy montando una formación en la que doy clases en la universidad, en un máster de enseñanza de inglés como lengua extranjera. Ujú. Y en la sesión esta que me toca esta semana, la he montado alrededor del concepto de la famosa frase de Steve Jobs de que solo puedes conectar los puntos Los cuando miras hacia atrás, hacia ¿no? atrás. Y, pues mira, precisamente ese mismo concepto tienen ellos. A lo mejor no le ven el motivo o la importancia o la razón, pero de nuevo, con esa conciencia tal vez entienden que no caen saco roto y que en algún momento les será útil. Así es. Qué chévere, Pablo. ¿Y cuáles son los proyectos futuros? Bueno, ya me contaste que estás tratando Ujú, de montar algo para los padres de familia también. ujú, ujú, Y ya empezaste un proyecto para trabajar con ujú. docentes que trabajan en instituciones públicas. Eso es. ¿Y qué más tienes así como proyectos? Pues en el camino de llegarme, de realmente cambiar la educación, Pau, te podrás imaginar, mi cabeza vuela a diario. Entonces, de más proyectos que están ahí en modo concepto, actualmente solamente soy yo y de manera presencial, pues tengo mis limitaciones, ¿no? De desplazamiento, logística, etcétera, etcétera. Entonces, querría montar una plataforma en la cual hacer mucho de este contenido que veo que se repite mucho, que surge mucho en las necesidades que expresan los propios docentes o en procesos de coaching con los que he trabajado, poder proporcionar ese contenido de manera online para que fuese accesible a un mayor número de personas Ujú, y también por ahí poder ir llegando a más y siempre está abierto a personas que estén alineadas con la visión y la misión y los valores, pues que colaboren. También creo muchísimo en el poder de colaboración y el poder de la comunidad. ujú. Entonces, siempre abierto a que salgan esos proyectos o que salgan esas iniciativas a raíz de colaboraciones. Entonces, por, digamos, aterrizarlo y darle un espacio en el mundo virtual es mi gran siguiente meta. Bueno, Pablo, somos conscientes que el camino es muy largo, pero lo Ujú, importante es dejar sembradas las semillas, porque en algún momento tú vas a ver ujú, los frutos y bueno, siempre es ujú. así. Y toca esperar nuevas generaciones para ver esos Ujú. nuevos impactos. No Eso sé es, si sí. quieras agregar algo más, Pablo. Pues sí, Paola, con esto precisamente que justo dices ahora, a todas las personas que nos puedan estar escuchando, si me permites poder compartir Obvio. mi viaje, gracias, mi viaje en este emprendimiento como reflexión propia, ¿no? Y para poder visualizarla por si alguien se siente identificado, si a alguien le ayuda también. El hecho de que no cambiaría la decisión de emprender por nada, ha sido algo que realmente me ha cambiado la vida. Y en relación a esto que decías de sembrar estas semillas, ¿no? Para ir recolectando ese proceso, siento que por lo menos en mi experiencia muchas veces ves los frutos que otras personas ya están recolectando por redes sociales, personas a las que aspiras ser, a las que admiras por alguna otra cosa. Digamos que ya ves el éxito y viendo el éxito te da la meta, el objetivo a dónde llegar, pero también te quita un poco la conciencia sobre todo el proceso que esas personas han tenido que pasar también y todo el Sí. sembrar que hayan tenido que hacer. Entonces, yo soy consciente de que por momentos en mi etapa emprendedora no he sabido sostener esa paciencia y muchas veces me he frustrado, me he sentido muy mal. Uno de tus capítulos hablaba sobre la ansiedad. No diría que he llegado a sentir esa ansiedad hasta el nivel que Monse decía haber vivido, pero sí sensaciones y emociones que igualmente te incapacitan, te hacen cuestionarte tu valía, te hacen cuestionarte si estás en el camino correcto. Entonces, el mensaje que me gustaría aportar es que, de nuevo, todo eso está ahí para algo y digamos que es lo que te hace replantear y te hace recuestionarte qué estás haciendo para seguir ese crecimiento. Entonces, el éxito llega a base de mucha constancia y mucha paciencia y mucho sembrar. Pues qué oportuno que lo dices, Pablo, porque justamente yo estoy en mi proceso de gestar el Mm, proyecto mío de hacia dónde me dirijo en el coaching. ujú, Y
algo que me encontré, y no me estoy saliendo tanto del tema, sino que relaciona con lo que acabas de decir. He visto el vacío, ese vacío Mm, que tú ves en la educación, he visto el vacío en el emprendimiento de mm, el apoyo que hay que sostener en las personas, el apoyo que quiero brindar a las personas que están emprendiendo, porque ujú, tenemos muchas técnicas de cómo vender, de estrategias de mercadeo, de redes sociales, cómo hacerlo, pero la mentalidad nuestra está un poco olvidada, es decir, nuestra mm, mente, nuestra gestión de emociones como emprendedores no está tan soportada. Entonces, yo quisiera entrar allí por la misma experiencia que he tenido, así como tú tuviste ese ujú, vacío con tu propia experiencia personal aprendiendo. Eso es en lo que yo quiero empezar a poner un foco ujú, para que los proyectos realmente sigan su camino y la persona no se quede en la mitad o que lo que tú dices, la ansiedad o una depresión, ujú, ujú. porque también la he llegado a empezar como a sentir y bueno, nosotros ya tenemos herramientas para autogestionar. E igual, siendo coaches, también necesitamos quien nos haga el coaching. Entonces, Efectivamente. gracias por este aporte que haces porque pues enlaza con justamente lo que yo estoy empezando a hacer. Pues Pau, bueno, muchísimo éxito, no me cabe duda que lo Gracias. tendrás por tu valor como persona y qué bonito que puedas aportar eso a personas que tienen esa actitud emprendedora, ¿no? Sí, Eh, pues Pablo, mm, te agradezco muchísimo por este rato que estuvimos compartiendo, porque también estás compartiendo una cantidad de eso, no solamente experiencias propias, sino que enmarcaste absolutamente todo de qué se trata tu proyecto, cómo impacta a otras generaciones. mm, Y de eso se trata este podcast, de traer personas del común que no son tan famosas aún, pero lo vas a hacer. E igual, cuando lo seas, igual vas a ser una persona común, como todos. Porque es que es un tema que ponemos a las personas en un pedestal y a la final somos lo mismo, ¿no? Pero es como inspirar a otras personas y darse cuenta mm, que todos podemos hacerlo y que precisamente basados en alguna experiencia que hayamos tenido, de ahí podemos sacar un ujú. potencial inmenso para hacer algo por este mundo, por esta nueva sociedad que pues tú estás impactando allí desde los jóvenes. Así que muchísimas, no voy a decir suerte, muchos éxitos. Y yo sé que estás cosechando desde ya todo eso que ya has venido sembrando. Mm. Pues Pau, si me permites también, muchísimas gracias a ti por tus preciosas palabras, me las quedo, me las guardo. Muchísimo éxito a ti también y muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast que me encanta, de verdad. Ya Gracias. te decía al principio, ya me he tragado los 5 primeros capítulos Ajá. y de todas esas personas que queremos aportar ese granito de arena, ¿no? O de alguna manera aportar al mundo. Así Aunque es. muchísimas gracias también. Bueno, y en julio entonces te estaré Volvemos a hablar preguntando si quieres. a ver cómo te fue con eso. Estaría encantadísimo. Gracias. Bueno, gracias a todos los que me han escuchado con Pablo. Espero que les haya gustado como siempre. Ya saben que tienen una manera de poner su opinión en el podcast. Y también si quieren aportar a este proyecto, hay un link para que cualquier dólar, euro, todo siempre es válido porque al fin y al cabo es energía que se está recibiendo. Así que un beso para todos. Chao, chao.